Bienvenidos sean al Museo Magua, un lugar de exaltación a nuestra cultura ancestral. Mi nombre es Edwin Urbano y en esta sala está contado el proceso migratorio, cómo nuestros ancestros llegaron a la isla. ¿Cómo ellos lo hicieron? Lo hicieron en canoa, de un árbol que se llama ceiba. ¿Y cómo ellos la elaboraban? La elaboraban con la manera del calado y raspado, que era ponerle fuego, y con las hachas le iban haciendo un socavón hasta lograr la pieza. En una canoa podían caber de 50, 60 hasta 40 personas. Habían canoas de más gran envergadura que podían caber de 150 personas. Hubieron tres flujos migratorios que le dieron origen a lo que hoy somos como dominicanos. También ellos eran expertos navegantes y usaban los mapas estelares y los hilos de agua para llegar. Y dentro de esos tres flujos migratorios había un primer flujo de origen maya, de 6.000 a 5.000 años. Con ellos llega aquí a la isla el maíz, el cacao y algunos rubros que consumimos hasta hoy. Hay un segundo flujo de origen arahuaco, que con ellos llega la yuca, también una especie de algodón y una especie de maíz también. Hay un tercer flujo del arahuaco, Calinango, Caribe Uruguayo, que ese le da origen a lo que hoy somos como dominicanos. Ese es el tercer flujo que llega a la isla. Hay un cuarto flujo, pero ese era nómada. A la llegada de los europeos, la isla estaba dividida en 5 cacicazgos: Mariel, Magua, Maguana, Higüey y Jarabe. Resaltamos el Magua porque es donde estamos, el cual iba desde Puerto Plata hasta Samaná. Y en el Valle de la Vega estaba su último cacique, que fue Guariané. Los Macorís estaban también distribuidos en los diferentes cacicazgos. Era una de las etnias más mayoritarias. La ciguapa, ¿no, verdad? La ciguapa era esa mujer grande, esbelta, de gran pelaje, que tenía los pies volteados. Bueno, surge ya que la ciguaya eran mujeres grandes, esbeltas, de gran pelaje, guerreras, mujeres bellas, y los españoles la seguían. Y para que ellos no la siguieran, ellas hacían pasos a la inversa. Una técnica de guerrilla que era poner pasos hacia atrás y así desviaban al quien la estaba siguiendo y los orientaban. Aquí en esta sala seguimos la continuidad de como nuestros ancestros convivían. Aquí tenemos fragmentos de platos y vasijas, morteros. Nuestros ancestros todavía estaban en el paleolítico a la llegada de los europeos, no habían evolucionado al metal, por eso todo lo que ustedes ven está elaborado en piedra o terracota, o sea, barro. ¿Qué ellos comían? Comían verduras y tubérculos, la cual elaboraban en los utensilios que ellos tenían de piedra. Ellos comían auyama, comían vija, comían batata. Esa es la manera como ellos se ataviaban y cómo se decoraban. Comían maní, tayota, mapuey. Maíz hay varios tipos, pero el que más resiste es el amarillo. Igual que de la yuca, está la yuca dulce y la yuca amarga. De la yuca amarga era que ellos hacían el casado, o yuca brava, como se le decía. Ahí tenemos fragmentos de platos. ¿Cómo ellos hacían su comida? Lo hacían en barbacoa, lo que los europeos le llamaron después barbecue. Aquí tenemos fragmentos de platos, fragmentos de comida, caracoles, que ellos era parte de su gastronomía, siles de pedernal para hacer fuegos y cuchillos, y algunos residuos de comida, como la jaiba y eso. Que ellos comían, también comían jicotea, jaiba y camarón, maquey y macabí, y todo era por trueque o intercambio. Ellos eran expertos cazadores y recolectores. Y está la manera como ellos hacían el cazabe, lo que le hacían en un burén, y raspaban la yuca en un guayo rústico de piedra. Esta es la réplica de un burén, hecho con lo que se llama técnica de arqueología experimental, que es la manera de recrear elementos y piezas que usaban nuestras culturas ancestrales. Tenemos la réplica de un cibucán, el cual era utilizado para exprimir la yuca y extraerle el cianuro, que era un líquido bien potente, que tiene un veneno potentísimo. Granos de cacao, vija, algunos víveres como la batata, la yuca, frutas que ellos comían, desde la jagua, el jobo, el limoncillo, la guayaba, la guanábana, la piña, el caimiti, el cajuil y el ananás.
de vasija, fragmentos de ollas y platos, lo que antiguamente nuestros abuelos le decían carita de indio. Aquí tenemos una postiza, la cual es utilizada para poner agua. ¿Por qué caritas de indio? Dense en cuenta que tienen formas y figuras, ¿no verdad? Todas las culturas ancestrales fabricaban sus piezas o utensilios con figuras y formas, ya que tenían doble utilidad. ¿Cuál era la doble utilidad? La decorativa y la utilitaria. Tenemos hachas petaloides. ¿Por qué petaloides? Los pétalos son una flor. Entonces date cuenta, mira, que parecen el pétalo de una flor. Hay otras que son mariposoides. Y ellos lo hacían de diferentes piedras. Ellos sabían qué tipo de piedra elegir para hacer sus herramientas, ya que ellos tenían un amplio conocimiento de las piedras. Aquí tenemos pedernal para hacer punta de flecha, para hacer punta de lanza y cuchillo. Punta de lanza y punta de cuchillo. Obviamente los españoles le pusieron taparrabo. De ellos lo hacían de diferentes materiales, entre los materiales naturales y también el algodón, como fibra vegetal también. Ahí tenemos más fragmentos de vasija, tenemos un mortero hecho de piedra, des en cuenta que está decorado, tiene una forma o figura. Esto es un maquedo caracol, lo cual es un fututo. El fututo es un instrumento ancestral junto a diferentes cañas que se han encontrado de madera y de hueso como flauta. Antiguamente el fututo era utilizado en los campos por el carnicero para anunciar los tipos de carne que había. Un toque para res, 2 toques para cerdo. Antiguamente en la costa se daba un toque largo cuando venían los barcos piratas. Y la gente se recogía y se rescataba ya que sabían que había peligro. Aquí tenemos una interpretación del batú o la pelota, la cual ellos la elaboraban de fibra vegetal entre raíces y una mezcla de algodón con caucho y pegadas con copey. Ellos la utilizaban, el batú era su deporte favorito y ellos utilizaban el cuerpo para jugar. Golpeaban con el hombro, golpeaban con la cabeza y golpeaban con los pies. No usaban las manos. Esta área está dedicada a lo bélico. ¿Qué es lo bélico? O sea, la guerra. Aquí tenemos hachas originales petaloides montadas con la técnica que se llama arqueología experimental, como les decía, que es la técnica que se encarga de recrear elementos y piezas que usaban las diferentes culturas ancestrales. Esa hacha está montada con la misma técnica, sí, en los mismos maderos que ellos utilizaban y con un tipo de cáñamo que ellos también utilizaban. Ahí hay hachas de diferentes tamaños. Tenemos la cabeza de una macana, tenemos réplica de macana hecha de madera, una réplica de arco y la réplica de una caña de pesca. La palabra macana en arahuaco significa muerte. Ellos hacían macana de diferentes formas y le ponían diferentes cosas en la punta o cabeza. Su creencia, su mitología, nuestros ancestros creían en varios dioses, eran politeístas, todos atados a la madre tierra. Esa pieza es la pieza emblemática del museo, Haitiao o Aguaitiao. Des en cuenta que como la dualidad es como una figura siamesa, 2 gemelos. Nuestras culturas ancestrales siempre tenían esa fijación con lo dual, como si fuera con el yin y el yang, lo negativo y lo positivo. Aquí tenemos un mortero ceremonial utilizado por el Iberique o chamán para curar. Nuestros ancestros usaban mucho la herbolaria para sanar, tenían un amplio conocimiento de las plantas. Esta área está dedicada a lo que es el areíto. El areíto es una ceremonia en la que al sol de Mayohuacán, las maracas, los sonajeros y los demás maracos, ellos danzaban y se pasaban sus conocimientos y utilizaban diferentes aromáticas desde hojas, el mismo tabaco, la canela, el carbón para hacer humo, semilla para sonajeros, la cuava y el barro para decorarse, eran parte de las cosas que utilizaban en los areitos.
ya para decorarse, para ataviarse y para hacer humera. Esa es la réplica de un asiento ceremonial, la réplica de una urna. Aquí tenemos una muestra de del casabe como regalo o tributo, las flores que ellos utilizaban como ornamento. Allá tenemos más fragmentos de vasija y ellos creían del ritual sobre la cojoba. El ritual de la cojoba era un ritual en el que ellos se comunicaban con sus dioses o sus semillas. ¿Cómo ellos lo hacían? Utilizaban el polvo de la semilla de caoba lo trituraban con polvo de caracol, lo inhalaban con un canuto y se sometían en un éxtasis donde ellos se comunicaban con sus semillas. Y ahí ellos auguraban la buena cosecha y cómo le iba a él. Ahí tenemos algunas réplicas, fragmentos de vasija. Unos dujos, cabeza de semilla. Como ellos creían que nosotros ancestros que habíamos, los habitantes de Magoa creían que habíamos llegado. Como les decía ahorita, eso es una réplica. Aquí la réplica lo usaban para el ritual de la cojoba. Es una réplica, no era tan grande, era una caña mucho más pequeña. La estructura social, ellos tenían cacique, ni taíne, vehículos, ni boria. Ellos estaban organizados. Elementos que hemos heredado de nuestra cultura ancestral, desde los macutos, diferentes tipos de macutos. Tenemos la hamaca, que por todas las culturas ancestrales la hamaca es sinónimo de descanso. No hay una cultura ancestral que no tenga una hamaca y que no esté contemplada para descanso. Allá tenemos la primera nevera de nuestros abuelos, o lo que decía la tinaja, siempre conservaba el agua fresca. La palabra tinaja en latín significa tina, la palabra original es canarí. Era el elemento para conservar el agua fresca. Palabra que decimos inconscientemente de nuestro legado ancestral o lenguaje arahuaco. Tejidos heredados para trabajo, para decoración, para uso diario. Una fotografía de la familia que donó la casa. La familia Pichado creó la fundación para así poder someter el proyecto. Aquí tenemos lo que es una botija. Antiguamente nuestros abuelos y tatarabuelos guardaban toda su pertenencia o lo de valor en ella. Desde su chapita de oro, todo lo que ellos tenían de riqueza lo guardaban en eso. De ahí es que surge la mitología de la botija. La evolución del pilón y una caña o coa para sembrar, hecho con la misma técnica de calado y rapado. Esto era utilizado para sembrar. Se hacía un hoyito y se plantaban los granos de la semilla, el maíz, el maní, la habichuela y el guandú. Afuera, sí, aquí tenemos un caney y un bojío. El caney era la casa del cacique, ese era como su palacio presidencial. El cacique era como el presidente, era como su presidente, ese era como su palacio. Era de mucho más envergadura. Ahí en el caney también hacía reuniones, hacía consejos y hacían diferentes, también se hacían ceremonias. Es la réplica de un dujo ceremonial, eso ya está vaciado en cemento, usualmente era de madera preciosa. Desde un asiento como ese, el cacique observaba todo lo que pasaba dentro del batey. Aquí tenemos un bojío. El bojío era la casa del pueblo en común. Usualmente era más grande, ya que en un bojío, dentro de su visión, ellos hacían acuerdos comunales. ¿Cuáles eran los acuerdos comunales? Que eran convivir grupos, si eran expertos pescadores, si eran artesanos, si eran recolectores, ellos convivían todos juntos y ahí ya todo el mundo sabía que vivía ese grupo. Aquí tenemos parte de lo que es la mitología taína. Es una donación del maestro Cristian Martínez, que fue un director del Museo del Hombre Dominicano. Es como nuestros ancestros creían que había llegado todo, el origen del mundo, es su parte de su mitología, y es la observación de las diferentes personas que durante la colonia estuvieron viendo cómo nuestro comportamiento de nuestros ancestros y lo que ellos creían. La casa tiene un diseño vernáculo, es una combinación de lo que es la arquitectura europea
y la arquitectura nuestra ancestral. Como si fuera un juego de dos aguas. Lo que hay otro tipo de casa que es la arquitectura victoriana, que es la que tiene galería. ¿Cómo se llama este tipo de piso? Así en madera. En madera pulida, con pilotillo, se llama pilotillo, los sostenes. Piso de piso en pilotillo se llama. Piso de madera en pilotillo. Vamos a ver lo que es es el árbol de ceiba, es el árbol antiguo de ese tipo de árbol de que nuestros ancestros hacían las canoas. Es más técnica, pero ya con materiales más modernos, ya con caladoras, sierra y hachas. Miren qué hermosura. Esto es un museo ubicado en Ojo de Agua, Salcedo. El Museo Magüe. Una experiencia bien chula, bien bonita. Los invito a que la vivan. Algo muy, muy interesante que no sabía que existía este museo aquí. Miren qué chulada. Es que ella todavía cogió esa.